Hola, ¿qué tal amigos de María Visión? Bienvenidos un día más a vuestro programa, vuestro podcast Vivir en Gracia. Es un programa muy interesante en el cual abordamos temas muy interesantes para nutrirnos de la fe de nuestro Señor, con dogmas de fe, etcétera. Y personas muy interesantes a las que traigo, como hoy, que seguimos trayendo a nuestro querido Padre José Francisco Hernández Medina de los Heraldos del Evangelio. Bienvenido, Padre. Bien hallado, siempre muy contento de estar aquí. Y además contento porque está aquí presencialmente, que otras veces lo hacemos vía Zoom, pero la calidad es distinta y siempre queremos hacerlo así, ¿verdad? Gana siempre en calidad, por tanto, en capacidad de transmitir lo que uno quiere decir. Sí que es verdad. Pues muy bien, pues vamos a prepararnos para hacer este programa, que salga lo mejor posible, como el Señor quiere, rezando, como siempre hacemos, invocando al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues, queridos amigos, nosotros estábamos hablando con el Padre José de los 10 mandamientos. Hemos abordado 5 mandamientos, hemos tocado 5 mandamientos, pero en el 5 mandamientos que estábamos hablando en el último programa nos faltaba el tema de... porque habíamos varios puntos. Exactamente. Entonces vamos a abordarlo, si le parece, que es un mandamiento que es muy interesante, ¿verdad? Y muy amplio, que abarca muchísimos aspectos, por lo tanto la moral ha tenido que estudiar la casuística, máxime que últimamente, lamentablemente, su violación está a la orden del día y con agravantes, ¿no? El punto siguiente sería la eutanasia, sí. Lamentablemente muy actual. Se entiende por eutanasia la acción directa que procura la muerte del enfermo terminal, la acción directa que busca la muerte del anciano inútil para la sociedad, de un niño normal, eutanasia eugenésica, etc. Es pecado gravísimo, no hay atenuantes. Si se hace con el consentimiento de la víctima, se realiza un homicidio y al mismo tiempo se colabora en un suicidio, lo que hace más grave la acción. Por tanto, cualquier colaboración directa o indirecta con el suicidio incurre en pecado. Es terrible porque hay países que incluso a los niños se les está aplicando, porque yo es que recientemente he hablado con una persona que trabaja en el hospital con paliativos, pero verás, paliativos prenatales. Es muy bonito, ¿no? Porque antes de mujeres que no quieren abortar, pues las llevan, las acompañan y ese niño pues hasta que nace y que sea la voluntad de Dios, que viva lo que tenga que vivir. Entonces vienen de otros países, como creo que me dijo Holanda, que allí a los niños con problemas, por ejemplo, le dicen a la madre, pues tu hijo va a nacer con defectos físicos, con síndrome de Down, con una deformación, pues la madre, por ejemplo, no quiere abortar, porque sabe que aunque no aborte allí, a lo mejor le van a aplicar la eutanasia. Y entonces vienen aquí a España para evitar esto. Es tremendo, ¿no? Es tremendo. O sea, ya contra la propia libertad de la madre, ¿no? Es una imposición del Estado de las más graves y abusivas. Como es una imposición tipo dictatorial comunista, claramente. Claramente. Es lícito, de esos matices que la Iglesia siempre nos comenta y enseña, ¿no? Es lícito, en cambio, prescindir de los medios terapéuticos considerados extraordinarios. Eso sí, se puede prescindir. Es decir, cuando la muerte se prevé inminente e inevitable, se puede en conciencia renunciar a aquellos tratamientos que procurarían únicamente una prolongación precaria y penosa de la existencia, sin interrumpir, sin embargo, las curas normales debidas al enfermo en casos similares. O sea, hay que mantener el tratamiento en lo que es normal, no lo extraordinario, cuando ya la muerte es irreversible, cuando no hay otra perspectiva. La renuncia a medios, repito, insisto, extraordinarios o desproporcionados. Por ejemplo, padre, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Para que... Sí, se entienda mejor. Una persona mayor
que está sufriendo mucho porque tiene un cáncer y se le dice ya, pues le quedan pocos días de vida o poco tiempo de vida, no se sabe, pero está sufriendo, le están haciendo transfusiones de sangre, tratamientos de quimio, está sufriendo mucho cuando se sabe que va a morir. ¿Eso es lícito dejar de ponerse? Lo que es extraordinario, sí, habría que ver lo que el médico considera extraordinario de ordinario. O sea, hay que darle alimentación, hay que darle la medicación normal, sí, hay que mantenerla hasta el final. Lo que es extraordinario, que es una desproporción respecto a la situación y que no va a arreglar nada, en el fondo, ahí sí se puede prescindir. Vale. Es el matiz, ¿vale? Muy interesante. La renuncia a medios extraordinarios o desproporcionados no equivale al suicidio. Claro. La eutanasia expresa más bien la aceptación de la condición humana antes de la muerte y la voluntad de Dios. Eso es la eutanasia. Suicidio. Suicidio es un pecado gravísimo. En orden a la confesión interesa tanto la colaboración en el suicidio como ajeno como los intentos de suicidio, que ya son pecados de por sí. Porque todo pecado, toda acción, materia grave, consentida, ya es pecado mortal de por sí, ¿no? La colaboración en el suicidio de otras personas puede realizarse por de consejo, aconsejar, de enseñanza de doctrinas que llevan a desesperación, también es complicidad en el suicidio. De doctrinas que llevan a la desesperación. Sí, el libro que justifica, por ejemplo, aconseja por razones psicológicas el suicidio. Vale. Es una colaboración con el suicidio. Facilitando los instrumentos para que otros suiciden, armas, drogas, realizando el acto a pedido del suicida por falta de compasión, falsa compasión. Sí. Nunca hay compasión verdadera. Compasión debe ser cristiana, debe ser empapada de la compasión de Dios, de nuestro Jesucristo, por lo tanto con la jerarquía de valores que nos enseña la fe. Estos casos se equiparan al homicidio. Cualquier complicidad en esta materia es gravísima. Quien se acusa, una persona se acusa de haberse intentado suicidar, hay que indagar las causas de toda una complejidad que tiene que discernirse en la confesión. Eso sería el suicidio, es clarísimo. Riesgos contra la salud. Entonces, toda aquella situación en que se arriesga la salud, hasta dónde se puede ir y hasta dónde no se puede ir. Entre los daños contra la salud pueden enumerarse someterse a acciones riesgosas e innecesarias, conducir a altas velocidades, deportes peligrosos o realizados sin las medidas prudenciales, etc. Yo puedo ser escalador, que me he preparado, o un instructor de alpinismo, de por sí no hay ningún problema, yo debo estar preparado. Hay un riesgo calculado, como andar por la calle o coger el autobús. Me puedo caer, me puedo romper un brazo, pero es un riesgo calculado. Ahora, hacer una imprudencia, subir a una montaña que yo sé que no tengo condiciones, y yo estoy ya atravesando la barrera de la imprudencia. Deportes así de mucho riesgo, por así decirlo. Mucho riesgo sin garantías. Sin garantías. Un deporte que normalmente se realiza sin problemas, no hay ningún obstáculo, objeción para la fe, pero la moral. Igualmente hay que decir que la experimentación e investigación científica sobre individuos, nuevos fármacos, o técnicas quirúrgicas, cuando los riesgos son desproporcionados. Entra aquí siempre el matiz, aquello que no tiene proporción. Desproporcionados a la vida o la integridad física o psíquica de la persona, no está justificado ni siquiera con el consentimiento del sujeto. No, yo quiero que haga un experimento conmigo. Ojo, no puedes consentir. Aunque claro, le diga al médico, ¿puedes hacer eso conmigo? Yo, médico, no puedo hacerlo. Claro. Porque es desproporcionado y es arriesgado, ¿no? Puede ser lícito, en cambio, cuando hay un riesgo proporcionado, o sea, una debida proporción entre ventajas y riesgos previsibles. Lo previsible. Distinguimos las siguientes situaciones. En las mismas personas enfermas, en ausencia de otros medicamentos, es lícito recurrir, con el consentimiento del enfermo, claro, a los medios de que dispone la medicina más avanzada, aunque todavía se halla en estado experimental y no estén exentos de riesgos. Pero
pero yo decido porque hay una posibilidad y no hay un riesgo grave, ¿vale? Siempre es necesario que el consentimiento y el respeto al paciente sea hecho, ¿no? En casos de urgentes, desesperados, el consentimiento puede ser tácito, ¿no? La persona no puede hablar, pero hace un gesto, ¿no? Está consentiendo tácitamente. Eso, evidentemente, exige mucho tino, mucho discernimiento por parte del médico, del enfermo, del enfermero. Claro. En personas sanas que se ofrecen voluntariamente para contribuir al progreso de la medicina o al bien de la sociedad, puede hacerse siempre y cuando quede salvaguardada la integridad psicofísica sustancial del voluntario. O sea, un experimento para una gripe, o un experimento para una persona que ya tiene un cáncer y que son fármacos que no le van a llevar a la muerte, pero también hay un riesgo de no saber qué pasa. Ahí hay una frontera que hay una licitud. Cuando hay un riesgo grave, en el sentido de que es una enfermedad que si no tomo algo o no experimento algo, voy a morir de todas. Entonces hay ese matiz. Padre, que me estoy acordando de una cosa. Y una persona, a lo mejor no tiene nada que ver, una persona que dona su cuerpo para la ciencia una vez que vamos a ver, trasplantes lo vamos a ver. Sí. Vale. Uh-huh. En niños y fetos, el único criterio válido es el terapéutico, es decir, que solo es lícito cuando lo exige la salud del mismo paciente, lo exige la salud. Trasplante de órganos, sería esto, ¿no? Recordemos los principios fundamentales. Entonces, ¿cuáles son los principios fundamentales sobre la donación y trasplante de órganos que la moral ya ha establecido? La sociedad, por tanto el Estado, no puede manipular al hombre ni usarlo como medio, por eso no puede imponer la obligación de donar sus órganos. Se puede imponer. Sería totalitarismo. Ni tomarlo sin su consentimiento. O sea, yo le tomo un órgano, aprovecho que está en necesidad y se lo quito. No puede. Tiene que ser una donación voluntaria. Tiene que ser voluntaria. Entonces, sí puede educar la sociedad, alimentar el sentido de la solidaridad humana y cristiana, especialmente respecto a aquellas intervenciones que no implican un detrimento notable para el donante. Aquí ya va entrando en los matices. El trasplante de órganos es un acto de caridad y solo puede ser realizado por motivos de caridad y solidaridad. De este modo es gravemente ilícita, o sea, no se puede, la venta de órganos propios, el coaccionar física o moralmente a un paciente para que venda alguno de sus órganos, el extraer órganos de un cadáver contra la voluntad explícita dada mientras vivía, no se puede hacer eso. O contra la voluntad de sus parientes competentes. ¿Se autoriza a quitarle el riñón cuando fallezca? No autorizo. No se puede. Hay que respetarla al derecho de la inviolabilidad del cuerpo. Uh-huh. Aún más grave es la extracción de un órgano contra la voluntad o conciencia de un paciente que está siendo intervenido por otro motivo, para luego venderlo o implantarlo en otro sujeto. Cosa que existe. Comercio de órganos, ¿no? Es uno de los negocios más sucios y más bajos y más graves que existen. El donante no deberá sufrir un daño sustancial. Aquí está el punto. El donante no puede sufrir un daño sustancial e irreparable para la propia vida y operabilidad para su vida normal. Desde este punto de vista, no se presentan serias objeciones para la donación de algunos órganos, como por ejemplo un riñón. Se puede vivir con un riñón. Ya que por los avances técnicos el donante puede continuar viviendo y trabajando en condiciones normales, con un solo órgano. Pero si no se garantizase esa seguridad, sería ilícito. O sea, no se podría dar un riñón. Debe haber una cierta proporción entre el sacrificio del donante y la posibilidad de éxito del receptor, para que justifique el sacrificio que hace el donador. No son lícitos, por tanto, los trasplantes altamente arriesgados, que más que terapéuticos presentan un carácter primordialmente experimental. Eso no se puede. Cuando hay un grave riesgo, no se puede pasar esa frontera. Cuando la cualidad de la vida o identidad personal del receptor o de su futura descendencia quedan fuertemente amenazados y comprometidos, la licitud de trasplante es dudosa o directamente ilícita. Así, no son lícitos los trasplantes de ovarios, glándulas reproductoras o de tronco-cabeza,
y ese todavía es hipotético. O sea, ese punto, la moral de momento establece muy claramente la línea. ¿Y por qué, padre? Explícalo. Porque yo no puedo poner en juego la salud de mis descendientes con un raspante. Porque simplemente tienen derecho mis descendientes a tener vida. Por lo tanto, yo no puedo, jugar con mi cuerpo porque me interesa para dárselo a otra persona. No. Ya. Dios te la ha dado a ti, no a la otra persona. Si no hubiese ese riesgo, como es el caso del riñón, ahí sería diferente. Pero si, por ejemplo, es uno, bueno, yo tampoco soy médico, no sé, pero con un ovario, si se dona uno y el otro se queda. Eso hay que ver médicamente cómo funciona. Claro. Si queda garantizada la fertilidad y la generación, ahí es diferente, claro está. Habría que ver, entonces, hay médicos moralistas, ¿vale? Moralistas especializados en esos puntos. Ahí ya es una casuística que hay que conocerla bien. Pero el principio general es ese. Para la licitud es absolutamente indispensable informar al donante, lógicamente. Vamos a hacer esto, sepa que va a pasar eso, puede pasar otro. Como ciertas vacunas. Me acuerdo que una vez... Consentimiento informado, ¿no? Informado y consentido, claro. Y consentido. Claro, consentimiento. Me acuerdo una vez que viajando a Brasil me ofrecieron una vacuna que era libre. No era obligatoria, pero era muy conveniente. Los riesgos incluso eran de vida. Eso hay que informarlo, para que la persona acepte o no acepte la vacuna. Es indispensable informar. Asimismo, se exige su consentimiento explícito tras la información detallada. Le explica el médico qué va a pasar. La persona, el médico ve que se ha enterado, que lo ha entendido, está de acuerdo, o sea, tiene que confirmar que está de acuerdo, ¿no? Y en cuanto al receptor, quien recibe, se exige informarle pormenorizadamente sobre los riesgos, incertidumbres, consecuencias en caso de rechazo que se da, y sobre la cualidad de vida que durante un cierto periodo deberá sufrir. Todos esos detalles hay que conocerlos y aceptarlos. ¿Sí? Luego, de lo cual se requiere su consentimiento explícito también. O sea, tanto el receptor como el donante tienen que ser informados detalladamente, objetivamente, y sin omitir aspecto de la realidad. En el caso de trasplante de órgano único vital hecho a partir de un cadáver, ex cadávere, se requiere la certeza de la muerte del mismo. O sea, si no está muerto, el corazón, por ejemplo. Y el consentimiento previo al donante, o al menos sus familiares, cuando no ha habido negación explícita o no se sabe la voluntad de la persona que ha fallecido. Si hay duda de la muerte del donante, el trasplante equivale a un homicidio. Repito, si hay duda de la muerte del donante, el trasplante de un órgano vital equivale al homicidio, al menos culposo, por gravísima negligencia. Muy bonito el respeto a la vida que Dios ha establecido entre nosotros, ¿no? Y que debe ser llevado hasta ese extremo de delicadeza, de la voluntad de la persona y del extremo de muerte. El llamado trasplante autoplástico de una parte a otra del organismo no presenta mayores problemas morales, es posible, mientras exista una justificación razonable, una proporción entre los riesgos y los beneficios. Se cuentan entre ese tipo de trasplantes las intervenciones de cirugía reparadora o estética, las sustituciones de partes quemadas e infectadas, típico caso, ¿no? Relleno de zonas carentes de tejido, operaciones plásticas en zonas heridas. Sí, los frecuentes injertos que se hacen. Sí, vale. Dentro de la necesidad. Claro. La necesidad. Las condiciones para la licitud de la cirugía estética dadas por el Papa Pío XII son que la intención sea recta, ¿vale? Que la salud general del sujeto esté defendida contra riesgos notables, muy matizado todo, ¿no? Y que los motivos sean razonables y proporcionados al medio extraordinario empleado. Sería ilícita, o sea, no lícita, con el propósito de acrecentar la propia fuerza de seducción o de inducir así más fácilmente a otros al pecado. Claro, ahí ya entra una intención. Madre mía, padre. Claro, existe. Cuando se dice esto es porque existe y hay que explicarlo.
o exclusivamente para sustraer un reo a la justicia, o que cause daño a las funciones regulares de los órganos físicos, o que se quiera por mera vanidad o capricho de la moda. Eso no hace lícito el trasplante, lo que llaman el trasplante autoplástico. Fijaros lo que da de sí el quinto mandamiento, porque... Y no hemos terminado. Pero bueno, estamos terminando el programa ya. Este programa sí, ya ha llegado el horario, vaya por Dios. Sí, bueno, nos quedan pocos minutos. Estos son, bueno, un tema muy interesante que los cristianos debemos de saber, que yo incluso aprendo mucho y que muchas veces, pues, ¿verdad? Ignoramos por falta de formación, de información y también de deseo de aprender. Claro. Porque la obligación de aprender, antiguamente el catecismo ponía obligación bajo pena de pecado mortal, el continuamente ir aprendiendo. Yo no puedo quedarme con el catecismo puro y simple y se acabó. No puedo. Es obligación grave mía formarme. Y aquello que yo no sé averiguarlo, que no entiendo, que no comprendo, pues yo claro, es que es lo que hay que hacer. ¿Ya hemos terminado con el quinto mandamiento? No. Vale, pues yo le emplazo a un próximo programa que venga con nosotros y seguimos hablando del quinto mandamiento. Realmente que siempre es mejor. Exactamente. Pues muchas gracias, ¿vale? Gracias por a estar vosotros con por nosotros. vuestra invitación. Denos la bendición. Con mucho gusto, el Señor esté con vosotros. Por intermedio de María Santísima, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Pues muchas gracias. Y a vosotros deciros que muchas gracias también por estar ahí acompañándonos como siempre. Y bueno, ya os emplazo a un próximo programa y os digo lo mismo que siempre os digo, que seáis felices y que Dios os bendiga. Hasta pronto.